para poder aplicarles el examen porque la doctora Guadalupe necesita las calificaciones. ¿Ok? Ok, doctora. Bueno, vamos a continuar. Estábamos ayer hablando de las citocinas y hoy vamos a hablar ya de ejemplos particulares. De manera que las puedan entender un poco más fácilmente, las vamos a clasificar en aquellas de la inmunidad innata, que son aquellas que son producidas por células de la inmunidad innata. ¿Recuerdan cuáles son algunas células de la inmunidad innata? Las natural killer. Ajá. Otras dos que vimos ayer que se encargan de fagocitar, ¿no se acuerdan cómo se llaman? Pues los macrófagos. Ajá, los macrófagos, las células dendríticas. Entonces, estas células de la inmunidad innata producen estos tipos de citocinas. La interleucina 1, que es producida por monocitos macrófagos, también células endoteliales y epiteliales, cuando existe un proceso inflamatorio, el efecto que tienen es producir inflamación en la vasculatura o inducir la fiebre al estimular el hipotálamo, y en el hígado inducen las proteínas de fase aguda. ¿Alguien me puede decir qué son las proteínas de fase aguda? No, esas no las recuerdo, doctora. En el diagnóstico de los bebés no mandan a veces a medir algunas proteínas de fase aguda. ¿No se acuerdan de algún ejemplo? Sí, doctora. Bueno, no sé si esté bien, pero podría ser, por ejemplo, la proteína C reactiva, que son pues marcadores agudos que se pueden medir. Ajá, es uno de los ejemplos de proteínas de fase aguda. Y cuando están elevados, pues les está hablando de que se encuentran en un mal estado de salud del bebé, ¿no? Fibrinógeno, no sé si ahí también pueda entrar. Sí, y el dímero D. El dímero D, la alfa-antitripsina, son ejemplos de las proteínas de fase aguda. Y la doctora Samantha puso en el chat la procalcitonina. Esta, ahorita vamos a ver qué es. No es así también, perdón, la procalcitonina. Bueno, entonces, esta interleucina 1, que la producen estas células cuando está tratando de eliminar un agente extraño, van a inducir esta producción de proteínas de fase aguda. Otra citocina muy importante es el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene efectos similares a la interleucina 1, produce la inflamación de la vasculatura, la inducción de las proteínas de fase aguda, y también induce la muerte de muchos tipos celulares y permite la activación de los neutrófilos. Por otra parte, la interleucina 6 tiene también esta capacidad de inducir proteínas de fase aguda, y les había comentado que aunque de manera didáctica siempre separamos al sistema inmune en inmunidad innata y adaptativa, esto está orquestado para que funcione adecuadamente, y entonces los productos de la inmunidad innata activan a la inmunidad adaptativa y estos a su vez activan otra vez a la inmunidad innata. Entonces, si se fijan aquí, la interleucina 6 puede influenciar la función de los linfocitos B, ya que puede hacer que proliferen o que se produzcan los anticuerpos. Por otra parte, tenemos unas citocinas que tienen una acción antiviral, y estos son los interferones. Tenemos al interferón alfa y al interferón beta,
Y esto hace que las células presentadoras de antígeno puedan incrementar la expresión de las moléculas de clase 1. ¿Se acuerdan a quienes activan cuando presentan el antígeno en las moléculas de clase 1? Tenemos solo dos opciones, linfocito CD4 o linfocito CD8. ¿Se acuerdan a cuáles de esos dos son a los que activan moléculas de clase 1? Ahí no me acuerdo. Los linfocitos CD8. ¿Ahí se escucha un poquito mejor? Un poquito, pero de repente se entrecorta un poco, doctora. Ok, no sé por qué. Se supone que estoy conectada, ni siquiera con Wi-Fi, estoy conectada. Creo que ya se escucha un poco mejor. ¿Se escucha mejor? Ok. Entonces, estos interferones, perdón, adelante, alfa y beta, van a inducir la respuesta antiviral al permitir que se incremente la expresión de las moléculas de clase 1. De esta manera pueden presentarle el antígeno al linfocito CD8, que se acuerdan que son los que eliminan a células infectadas con virus o pueden eliminar células cancerosas. Y también estos interferones pueden activar a las células NK. ¿Se acuerdan que las células NK las tenemos clasificadas dentro de las células linfoides innatas de tipo 1? Antes las teníamos separadas, como que se tenía linfocitos T, linfocitos B y NK, pero cuando aparecieron estas células linfoides innatas, las clasificaron ahí. ¿Sí? Y la interleucina 12, que también es muy importante, que también es producida por macrófagos y dendríticas. Recuerdan que dependiendo del microambiente que haya en el momento de la activación, va a ser el tipo de linfocito TCD4 que se produzca. Y dijimos que cuando estaba presente en el medio interleucina 12, lo que se promueven son respuestas de tipo TH1. Y las respuestas de tipo TH1, pasando ya a las citocinas de la inmunidad adaptativa, células de tipo TH1 lo que producen es interferón gamma. ¿Quién más produce el interferón gamma? Los linfocitos TCD8 y las células NK. Y dijimos que el interferón gamma, una de sus principales funciones es activar a los macrófagos. También permite incrementar la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, tanto de clase 1 como de clase 2, y esto hace que sea más eficiente la presentación de los antígenos. Ahora, una citocina que es muy importante para que los linfocitos puedan sobrevivir y proliferar es la interleucina 2. Y entonces, tanto para células T como para células B, esta citocina tiene esta función. Dos de los ejemplos clásicos que permiten hacer la polarización hacia el tipo TH2, o que son más bien producidas por las células de tipo TH2, dijimos que eran la interleucina 4 y la interleucina 5. Y estas dijimos que van a ayudar a que los linfocitos B puedan hacer la producción de anticuerpos, y en particular la interleucina 4 permite que haya el cambio de producción de anticuerpos hacia la inmunoglobulina E. ¿Recuerdan en qué tipo de respuestas está involucrada la inmunoglobulina E? ¿Moral? Sí, pero en un tipo especial de respuestas que son, digamos, adversas, se elevan mucho los niveles de IgE. Hipersensibilidad. Ajá, la hipersensibilidad en las alergias. Y otra citocina que es de la inmunidad adaptativa es el TGF-beta. Estas sería ya uno de los tipos de citocinas que en vez de producir estimulación de células o activación o proliferación, puede en cambio empezar a apagar las respuestas de los linfocitos. Y recuerden que dijimos que
Así como es importante activar para que puedan eliminar al agente extraño, una vez que el agente extraño se elimina, pues tenemos que regular para que no haya una inflamación excesiva y permanente. Entonces, el TGF-beta y la interleucina 10 son los dos ejemplos clásicos de citocinas antiinflamatorias que lo que van a hacer es inhibir la activación y la proliferación de las células. También pueden inhibir a los macrófagos, como vemos aquí. Entonces, si comparamos cómo están los niveles de las citocinas en los neonatos en comparación con los adultos, y luego también podemos comparar a pretérminos con términos, podemos observar aquí en esta tabla que citocinas de tipo innato, que dijimos que era, por ejemplo, la interleucina 6, está incrementada en los neonatos en comparación con los adultos, pero los pretérminos se expresan menos que los términos. Ahora, recuerdan que dijimos que todas las citocinas que están involucradas en la respuesta de tipo TH1 en los neonatos están muy disminuidas. Y ese es uno de los factores que predispone a los niños a presentar infecciones. Entonces, por eso vemos aquí que interleucina 12 y el interferón gamma y el TNF-alfa están disminuidos en los neonatos y en los pretérminos en comparación con los términos. Hay una clase especial de citocinas que cuando las produce el tejido adiposo se les denomina adipocinas. Y dos de los ejemplos clásicos son la adiponectina y la leptina. ¿Estas qué efecto tienen? Bueno, la leptina se encarga de regular el hambre y la saciedad y la tasa metabólica. Esto es, dijimos que se produce en el tejido adiposo, pero también tiene influencia sobre el sistema inmune, ya que se ha observado que su carencia se puede asociar a la reducción en el número y en la función de los linfocitos T y que estos produzcan menos interferón gamma. Por su parte, la adiponectina a nivel metabólico pues nos ayuda a regular niveles de glucosa y la oxidación de ácidos grasos, pero ya a nivel del sistema inmunológico influye en que las células presentadoras de antígeno puedan inducir respuestas antiinflamatorias con producción de interleucina 10, inhibe la proliferación de los linfocitos T y la producción de citocinas inflamatorias como interferón gamma y TNF-alfa. Entonces, si se fijan aquí en la tablita, vemos que adiponectina se encuentra elevada en los neonatos en comparación con los adultos. Entonces, esto explica por qué hay como un ambiente más inflamatorio en los bebés. Y la leptina, que dijimos que regula la función de los linfocitos T, también está disminuida en los neonatos en comparación con los adultos y más disminuida en los pretérminos en comparación con los términos. Entonces, con esto seguimos reforzando la idea de que la inmunidad innata en el neonato está como más elevada en comparación con lo que ocurre en un adulto, pero la inmunidad adaptativa está disminuida. Y las respuestas de tipo TH1 están muy afectadas. Ahora, en los tejidos y en las mucosas y en los fluidos corporales podemos encontrar a proteínas y péptidos antimicrobianos. Estas son moléculas catínicas que secretan células inmunes como monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, y también las pueden producir las células epiteliales. Las podemos encontrar entonces en el tracto urinario, en el respiratorio y en el gastrointestinal. Y dentro de los fluidos, pues están en la saliva, en las lágrimas, en las secreciones nasales, en los jugos gástricos, en el sudor y en la leche humana.
Su expresión puede ser constitutiva, es decir, que siempre se estén expresando, o pueden ser inducible, es decir, que cuando hay una respuesta inflamatoria solo en ese momento se produzcan. Y tienen una acción antimicrobiana y pueden modular el sistema inmunológico también. Los péptidos y proteínas antimicrobianas que son muy importantes en las etapas tempranas de la vida son las defensinas, que tenemos a las defensinas alfa y beta, las capelicidinas, un ejemplo de ellas es el L37, la proteína bactericida y de incremento permeabilidad, o BPI, la calprotectina, que también se le conoce como S10 y que también se ve incrementada, por ejemplo, en eventos inflamatorios, la lactoferrina y la lisozima. Conforme otro de los factores solubles de la inmunidad, vamos a hablar ahora de las inmunoglobulinas. Y de las inmunoglobulinas, o también conocidas como anticuerpos, tenemos 5 clases: el IgG, el IgD, el IgE, el IgA y el IgM. El IgG, IgD e IgE los encontramos como un monómero, es decir, una sola molécula. La IgA se encuentra como un dímero, es decir, 2 moléculas de IgA, los cuales se encuentran unidos por una cadena J, y la IgA la vamos a encontrar en mucosas. Por su parte, la IgM se encuentra formando pentámeros, es decir, 5 unidades de la IgM que también están unidas por puentes disulfuro y por la cadena J. ¿Ustedes recuerdan cuál de las inmunoglobulinas tiene la capacidad de atravesar la placenta? La IgG. Ajá, la IgG. Entonces, en esta tabla vamos a observar algunas de las principales actividades biológicas de las inmunoglobulinas. Tenemos entonces que son 5 clases, pero en el caso de la inmunoglobulina G también tenemos subclases, entonces tenemos a la IgG 1, 2, 3 y 4. Y de la inmunoglobulina A tenemos a la A1 y a la A2. Entonces, la única que es capaz de atravesar la placenta, pues son las diferentes subclases de IgG. Para activar el complemento, se acuerdan que también podía ser a través de la unión de anticuerpos. Para activar a la vía clásica del complemento, esto lo pueden hacer IgG1, IgG2 en menor medida y IgG3, y también lo puede hacer IgM. ¿Cómo se pueden unir a los receptores de la región Fc en los fagocitos? Pues es la IgG solamente. En las mucosas dijimos que está muy presente la inmunoglobulina A, pero también podemos encontrar la inmunoglobulina M. ¿Y cuál es la que puede inducir la degranulación en los mastocitos y causar eventos alérgicos? Pues es la IgE. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar a ese mastocito. Tenemos ahí en azul los gránulos en donde tiene almacenada histamina y otras sustancias que median reacciones alérgicas. Entonces, como pueden observar aquí en la membrana de la célula, tenemos los receptores Fc, que son específicos para ese inmunoglobulina E. Y entonces, cuando llega un alergeno y se entrecruzan 2 anticuerpos IgE, lo que va a producir es la activación de vías de señalización en esta célula que van a permitir que se libere el contenido de esos gránulos. Ahora, si comparamos cómo podrían estar los niveles de estos péptidos y proteínas antimicrobianas y anticuerpos en el neonato en comparación con el adulto y el pretérmino contra el término, tenemos que
los péptidos antimicrobianos se encuentran más disminuidos, al igual que los anticuerpos en comparación con el adulto, y en pretérmino en comparación con el término. Otras moléculas que pueden modular cómo se dan las respuestas inmunes son lípidos, vitaminas y purinas, y aquí vamos a explicar un poquito cómo funcionan cada uno. Cuando existe, ¿recuerdan qué es el HDL y el LDL? No, ¿qué son, doctor? ¿Qué es el HDL y el LDL? ¿Se acuerdan? Cuando mandan a hacer una química sanguínea, ¿qué es eso? Lípidos, bueno, triglicéridos. Ajá. Son los lípidos y el De alta y de de alta baja. y de baja densidad. Entonces, cuando la relación HDL-LDL está elevada, esto se asocia a inmunosupresión. Ajá. El HDL también se puede incrementar en una fase aguda de inflamación y puede neutralizar al lipopolisacárido. Y puede inducir, al ser inmunosupresor, la reducción de la expresión de moléculas de coestimulación. ¿Se acuerdan que aunque presenten el antígeno, si no hay coestimulación y si no hay citocinas presentes en el medio, no se da la activación? Entonces, este es el mecanismo a través del cual podría producir inmunosupresión. La prostaglandina E2, esta tiene una función dual, puede tanto inhibir como activar la producción de citocinas que polarizan hacia la respuesta del tipo TH1. Y las vitaminas, la vitamina A estimula la proliferación de linfocitos T y la maduración de células dendríticas. Entonces esto le viene muy bien al sistema inmune, ¿no? La vitamina A. Y la vitamina D, al contrario, esta puede inhibir la proliferación de los linfocitos T y la producción de interferón gamma, es decir, nos evitaría respuestas, por ejemplo, del tipo TH1, e incrementa la producción de IL-4 y entonces nos da las respuestas hacia un tipo TH2. Entonces, aquí vemos que en los recién nacidos tenemos alta relación HDL-LDL, tenemos prostaglandina y tenemos adenosina incrementada. Entonces, estos son como, conducen a la inmunosupresión. Y tenemos una baja vitamina A. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya una menor proliferación y maduración en células dendríticas. Entonces, en este diagrama vamos a resumir lo que vimos de complemento, de proteínas, de péptidos antimicrobianos, citocinas, adipocinas y las respuestas como se presentan. En la parte superior tenemos a los recién nacidos y en la parte inferior a los adultos. Entonces, BPI, ¿se acuerdan que dijimos que es una proteína antimicrobiana? Y tenemos complemento. Entonces, como observan ahí, estas están más disminuidas en comparación con el adulto. Esto que va a hacer es limitar el reconocimiento de microbios y también la activación del complemento. Ahora, dijimos que tienen expresados en altos niveles adenosina, adiponectina y citocinas antiinflamatorias. Entonces, esto va a limitar la expresión de moléculas de clase 1 y 2 en las células presentadoras de antígeno, la activación de otras células inmunes innatas, como por ejemplo los neutrófilos, y aquí vemos que se expresan en muy bajos niveles estas citocinas de tipo inflamatorio o adiponectinas como la leptina que favorecen la estimulación. Entonces, esto que conduce de manera general a que las respuestas de tipo TH1 sean muy disminuidas
y las respuestas de tipo TH2 y de T reguladores están incrementadas. Y en el adulto vamos a encontrarlo a la inversa. En el adulto vamos a tener respuestas preferentemente de tipo TH1 y están disminuidas las de TH2 y de tipo regulador. El complemento y los péptidos y proteínas antimicrobianas se encuentran en más altos niveles. Y estas moléculas que regulan negativamente el sistema inmune, pues están ahora disminuidas. ¿Recuerdan por qué dijimos que debe de existir respuestas de tipo TH2 y T regulador al principio de la vida? Yo no me acuerdo, doctora. Ni yo, doctora. ¿No? Bueno, cuando nace un bebé, apenas se empieza a exponer a los agentes extraños. ¿Quiénes dijimos que podían ser agentes extraños o antígenos? Dijimos que son virus, bacterias, parásitos, levaduras. Entonces, y el sistema inmunológico empezar a reaccionar a su máxima potencia frente a todos estos agentes extraños de golpe, ¿qué creen que le pasaría a ese bebé? Pues sería una respuesta inmune muy elevada y podría caer hasta en choque. Ajá. Entonces es por eso que dijimos que al principio de la vida, por eso debe de estar las respuestas más cargadas de TH2 y T reguladores. Y también dijimos que están muy presentes células que regulan. Aparte de los linfocitos T reguladores, vimos que también hay linfocitos B reguladores y hay células mieloides supresoras y células eritroides. Todas estas cuatro lo que tienen como finalidad es regular negativamente la inflamación, en apagar las respuestas del sistema inmune. Entonces sí queda ya ahora un poquito más claro qué diferencia habría entre el recién nacido y el adulto y por qué está diseñado de esta manera. Sí. Ok. Ahora, este también es como un resumen de lo que hemos estado viendo. Aquí tenemos la piel, tenemos las membranas de la mucosa y tenemos la sangre. Y entonces aquí vemos en una primera instancia la etapa fetal o los neonatos prematuros, que pues son las etapas más inmaduras. Y después tenemos al neonato o al que nació a término, luego en la infancia y luego en la edad adulta. Entonces, aquí si vemos en la epidermis, podemos ver cómo en la etapa fetal y en la etapa pretérmino, pues el epitelio está mucho menos desarrollado. Y ahí en grisecito estamos viendo una que le llaman vernix gaseosa. O sea, esto cómo lo podemos ver en el bebé. ¿Recuerdan que tienen cuando nacen como una capita blanca? Uh-huh. Sí. Entonces, ese es el vernix gaseosa. Y ahí en el vernix gaseosa tenemos péptidos y proteínas antimicrobianas que están aquí ejemplificadas con los círculos moraditos. Entonces, una manera de proteger al bebé recién nacido es que se produzca mucha vernix gaseosa y muchos péptidos antimicrobianos en su piel. Ajá. Y esto ya no es tan necesario cuando el niño ya tiene mayor edad y en la edad adulta. ¿Por qué? Porque ya están invertidas las respuestas. Ahora ya puede responder mejor a las respuestas, por ejemplo, de tipo TH1 y ya no es tan susceptible a virus y a bacterias intracelulares. Entonces, por eso esto es muy importante solo en las primeras etapas de la vida. Ahora, si vemos en las membranas mucosas, aquí vemos que estas células en morado pues son células que producen péptidos antimicrobianos al principio en las etapas inmaduras, como la fetal y el pretérmino,
están en menor cantidad y conforme va incrementando la edad van viendo que van incrementando este número de células. Estas células de Paneth, al estar más presentes, pues van a hacer que se produzcan en las membranas mucosas cada vez más péptidos antimicrobianos. Y además, dijimos que de las inmunoglobulinas que pueden estar presentes en las mucosas, tenemos a la IgA. En este caso, la IgA puede ser transmitida de la madre al niño a través de la leche materna. Y esta IgA secretora presente en las mucosas lo que puede hacer es impedir que se instalen bacterias patógenas. Ahora, ya que el niño tiene la capacidad de producir sus propios anticuerpos, podemos encontrar entonces que empieza a producir su propia inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G en las mucosas también puede limitar la unión de bacterias patógenas. Entonces, vemos cómo en el neonato lo que protege más pues son péptidos antimicrobianos y la IgA que le viene de mamá. Ajá. Y ya en la infancia es la propia IgG del niño, los péptidos antimicrobianos que pues, se producen en mucho mayor cantidad. Y ahora si nos vamos al compartimento de la sangre, aquí tenemos cómo están los anticuerpos maternos. En la etapa fetal y en la etapa de recién nacido, pues están presentes para proteger al bebé. Y ya hacia la infancia y la edad adulta ya están sus propias IgGs, es decir, IgG endógenos. Ahora, si vemos estas células que dijimos que van a regular negativamente la inflamación, como pueden ser los linfocitos T reguladores, las células mieloides supresoras o la adenosina, vemos que son estos los frenos para que el bebé no responda de manera excesiva, vemos cómo están muy incrementados sus niveles en la etapa fetal, pretérmino y en el neonato, y ya hacia la infancia ya ven que ya se van disminuyendo hasta que en la edad adulta ya casi no están presentes. Ya no es necesario que tenga ese freno porque ya está educado el sistema inmunológico. Y vemos aquí proteínas del complemento, pues dijimos que el niño en comparación con el adulto tiene muy bajitas proteínas del complemento, pero estas ya van incrementando conforme a la edad. Y los péptidos antimicrobianos, pues sí, estos sí los debemos seguir teniendo a lo largo de la vida para mantener a raya esas bacterias que puedan estar ahí invadiendo. Otra de las células que dijimos que pueden regular negativamente es estas células CD71, que son las que les llaman eritroides. Y vemos también cómo están aquí bloqueando la activación de células. Estas ya van desapareciendo hasta que ya en la infancia y en la edad adulta se quitan esos frenos y entonces ya se pueden empezar a producir las citocinas de tipo TH1. Ahora sí recuerdan cuál es la citocina clásica de tipo TH1, que es la que activa los macrófagos. Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Se acuerdan cuál es la citocina que producen los linfocitos TH1? Que es la clásica y que es la que activa los macrófagos. ¿Interleucina 2? No, es un interferón.